Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Rocío Valenciano. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que está bien complicado este tema, pero espero que me escuchen. Si no, igual se pueden venir para acá. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar durante la plática. Bueno, este es mi equipo de trabajo. Siempre soy muy agradecida de la gente que trabaja conmigo y de los médicos que me ayudaron a formarme. Creo que siempre debemos agradecer a alguien que nos enseña algo, ¿no? ¿Me das la siguiente, porfa? ¿O tienes un...? Acá está. Hoy vamos a hablar del dolor, que sin duda el dolor es lo que hace que el paciente vaya a un servicio de urgencias. Independientemente de que sea dolor posquirúrgico, dolor crónico, dolor agudo posoperatorio, lo que sea, es lo que va a hacer que el paciente visite un servicio de urgencias y necesite un médico que le ayude con el tema del dolor. Entonces tenemos al dolor agudo, que el dolor agudo se define con un dolor menor a 3 meses, y el dolor crónico, un dolor ya sea neuropático central o un dolor que va más allá de 3 meses. Entonces, vemos en este estudio del 2018, con un factor de impacto bastante conveniente, que nos dice que más del 80% de pacientes que se someten a un tipo de cirugía, sea del tipo que sea, experimentan dolor posoperatorio de tipo agudo antes de los 3 meses. Entonces, tenemos que la evidencia sugiere que menos de la mitad de los pacientes que se someten a algún procedimiento de tipo ambulatorio, como alguna curación de herida, lo que sea, van a presentar un inadecuado control del dolor. Esto es porque no se les da tratamiento para el proceso inflamatorio agudo inmediato a cualquier procedimiento, ¿ok? Entonces, el alivio del dolor después de un procedimiento, una cirugía, lo que sea, sigue siendo un problema de salud pública, porque si no lo limitamos, vamos a tener un paciente que va a tener dolor crónico y que va a ser de origen central. Entonces, este estudio también nos dice que la encuesta europea incluyó 746 hospitales donde el manejo del dolor en el paciente lo referían como subóptimo. Eso hace que los pacientes tengan un periodo retrasado en el control del procedimiento, o que estén reingresando continuamente a un servicio de urgencias por el tratamiento únicamente del dolor. Entonces, los problemas que se identificaron son ausencia en la evaluación del dolor. Nosotros tenemos que saber cómo preguntarle al paciente, y además muchas veces el paciente, o yo llego a revisar un paciente y la enfermera nos dice, sí, o sea, el paciente nos dice que tiene dolor, ya le pusimos analgésico, pero está muy cómodo, parece que no le doliera. Si un paciente nos dice que le duele y tenemos que tratarlo, ¿sí? Con antiinflamatorios, opioides, analgésicos coadyuvantes. Tenemos mucha alternativa para darle tratamiento al paciente, y si él nos dice que le duele y punto, lo tratamos. Entonces tenemos al dolor nociceptivo, que se origina por una estimulación de los nociceptores de tipo periféricos, donde hay una respuesta inflamatoria o hay un sitio infeccioso que genera, que es una sopa algógena, que ahorita vamos a ver la imagen, y tenemos a un dolor de tipo neuropático que se origina de un estímulo directo al sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algo muy común, a la neuralgia posherpética o a la neuropatía diabética, que nos lleva a un paciente a múltiples curaciones de heridas, y si nosotros no somos capaces de manejar el dolor, no vamos a tener un paciente que se someta a una adecuada curación, y eso no va a mejorar. Entonces tenemos a las vías ascendentes del dolor o de la nocicepción, donde tenemos fibras de transmisión, corpúsculos que vemos todos en la universidad, de Meinster, de Pacini, que tienen que ver con el tacto, la vibración, el dolor, y entonces dependiendo la afectación que tengamos en estos corpúsculos, es el dolor que el paciente va a manifestar, ya sea un dolor somático, un dolor neuropático, un dolor agudo posoperatorio. Entonces, el tratamiento es completamente distinto. Tenemos unas fibras aferentes mielínicas, que son las encargadas del dolor agudo, y tenemos unas fibras A delta, que son las encargadas principalmente del dolor neuropático. Ese dolor que arde, que tiene descargas eléctricas, que tiene estímulos táctiles, donde el paciente me dice, es que yo siento hormigueo, son las fibras encargadas de este tipo de dolor. Y entonces tenemos a las terminaciones nerviosas, que tienen varios
receptores, por ejemplo, unos muy importantes que son los TRPV1, donde la lidocaína, que todos tenemos acceso a ella, son los encargados de activar estos receptores y que el paciente tenga una mejoría del dolor si yo le pongo un bloqueo. Entonces tenemos al ganglio de la raíz dorsal que si no es adecuadamente tratado, vamos a tener un dolor crónico, principalmente en los 3 meses. Ya, ok. Entonces tenemos terapias farmacológicas dependiendo del tipo de dolor que yo tenga, pero por ejemplo, muchas veces yo hablo con residentes y les digo, es que si yo tengo un paciente que tiene dolor y tiene tratamiento subóptimo, no va a mejorar. Por ejemplo, el paracetamol de 500 miligramos solo sirve para la fiebre, no sirve para el dolor. Entonces necesito calcularlo por peso porque no es lo mismo para un paciente de 80 kilos que para un paciente de 50. Entonces tenemos paracetamol actualmente que hace más potentes a los opioides o incluso a los antiinflamatorios no esteroideos, donde tenemos 500, 650, 750, 1 gramo y 1 gramo 200. Entonces esas presentaciones son porque no somos iguales todos los pacientes. También tenemos antiinflamatorios, por ejemplo, el ibuprofeno, naproxeno, que tenemos que saber qué tipo de dolor tengo para que yo lo pueda utilizar y la dosis. Por ejemplo, el ketorolaco, la vida media es de 4 a 6 horas. Si yo lo utilizo cada 12 horas, voy a tener un rango donde el paciente no va a tener analgésicos circulando o concentraciones plasmáticas del fármaco que puedan ayudarle con el dolor. También tenemos a los anticonvulsivantes que nos van a ayudar muchísimo con el dolor crónico, ese dolor de las heridas que causa ardor, entumecimiento, alteraciones en la vibración. Pero si yo no sé utilizar, por ejemplo, la mitriptilina necesito empezar a pautarla en dosis de 12.5 y irla subiendo 25%, porque si no, el paciente lo único que va a tener es el efecto adverso del fármaco, que es el mareo, la náusea, la somnolencia, y lo va a abandonar. Por eso, solamente le tengo que decir al paciente que tolere 4 días y después de eso tendrá la mejoría del fármaco, ¿va? La gabapentina, que es un medicamento que todo el mundo utiliza, si yo la utilizo en dosis bajas, no me va a funcionar para el dolor neuropático. Necesito utilizar por lo menos 300 cada 12 para que pueda ayudarle. Igual a la pregabalina. La pregabalina ahorita hay tabletas de 25 miligramos, pero en un paciente que pesa más de 80 kilos no le va a funcionar. Le servirá a lo mejor para tenerlo un poco sedado y dormido, pero no le va a ayudar para el dolor como tal. O sea, no va a tener el efecto que yo estoy buscando, sino el efecto adverso que es la somnolencia. Tenemos al paracetamol, lo que les decía. Hay un estudio muy grande en 2019 donde se revisaron 2 ensayos completos y vieron que la acetaminofén versus con el placebo mostró una disminución del consumo de opioide, que siempre se va a comparar con la morfina, de hasta 8.6 miligramos en cada paciente. Entonces, si nosotros lo utilizamos de manera correcta, es un buen analgésico. Solamente tengo que tener las dosis adecuadas. Igual, los AINES. Tenemos que ver que el control del dolor, si lo utilizamos de manera adecuada, podemos tener una disminución del dolor hasta el 35% solamente con este medicamento. Sin embargo, tiene un riesgo asociado a la combinación de sangrado del sitio quirúrgico. Si nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en un paciente de cirugía abdominal, sí tengo que tener en cuenta que le tengo que dar algún medicamento protector de la mucosa gástrica si no quiero que sangre. Entonces, en cuanto a los antiinflamatorios, también tenemos que ver la función renal. O sea, tenemos que ser como un poquito, englobar al paciente de tal manera que yo sepa que el antiinflamatorio reduce el aclaramiento de creatinina en el 16%, 16 mililitros por minuto, porque genera un espasmo de la arteria renal. Entonces, tengo que saber que si el paciente tiene insuficiencia renal, sí puedo utilizar AINE, no quiere decir que esté contraindicado, solamente tengo que disminuir las dosis al 30% para que el paciente pueda tener mejoría. Y entonces vienen los opioides. Todos los pacientes que nosotros curamos, sometemos a cirugía, un dolor agudo postoperatorio, podemos utilizar un opioide dependiendo de las características del paciente. Todos tenemos acceso al tramadol. Entonces, el tramadol, las dosis van desde 25 miligramos hasta 100 miligramos. Lo podemos dar en gotas, en tabletas, en combinaciones de tramadol, paracetamol, antiinflamatorio, tramadol. Entonces, es un buen opioide. Solamente tengo que saber que el paciente, si yo me subo de la dosis de 0.5 microgramos por kilo, el paciente va a presentar náuseas. Entonces, le tengo que dar un medicamento como
Bontrol, ondansetron o algún inhibidor de los receptores de dopamina para que no tenga náusea. También tengo, por ejemplo, pues todos estos son opioides, pero para un dolor, más bien los utilizamos para el dolor oncológico. Tenemos al protagonista de esto, que es la buprenorfina. La buprenorfina tiene un efecto antihiperalgésico y tiene 50 veces más potencial que la morfina, si lo comparo con una tableta de morfina de 30 miligramos. Entonces, su metabolismo es hepático, lo puedo utilizar perfectamente en pacientes con insuficiencia renal, y la eliminación va a ser hasta 2/3 partes en las heces. Entonces, los efectos secundarios, el mayor va a ser la náusea. Solamente le tengo que dar un medicamento para la náusea al paciente y la puedo utilizar sin ningún problema. Tenemos a este protagonista que es Frida Kahlo, donde tuvo muchísimo dolor postoperatorio, muchísimo dolor asociado a heridas, y nadie le ayudó con el dolor. Por eso es que su mayoría de sus pinturas son asociadas con la tristeza, la depresión y el dolor. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a hablar un poco de la anestesia regional. No sé si aquí son enfermeros, médicos, rehabilitadores, químicos. ¿Mande? ¿Todos químicos? Ok. Entonces, la anestesia regional vino a cambiar prácticamente todo, porque nosotros podemos únicamente poner un anestésico local en la zona en la que yo tengo afectada para que le puedan hacer una curación, si tiene dolor asociado a ese miembro, y no necesito ni dormir al paciente ni poner dosis altas de opioides. Entonces, ¿cómo funcionan los anestésicos locales? Bueno, bloquean la conducción nerviosa, la despolarización por medio de los canales de sodio. Entonces, los podemos utilizar como para anestesia clínica, para diferentes tipos de cirugía o para la analgesia postoperatoria o el tratamiento del dolor de algún miembro. Entonces, tenemos que el dolor crónico es un estado patológico. La gente, cuando tiene dolor, le cambia completamente el estilo de vida, y no solo al paciente, sino a la familia también. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, es frecuentemente relacionado con la alteración en el estilo de vida y el funcionamiento de la personalidad. Si un paciente nos dice que se quiere morir, en realidad nos está pidiendo ayuda. No es que el paciente se quiera morir, es que no tiene un adecuado control del dolor, que lo está llevando constantemente a hospitalizaciones y demás cosas. Entonces, tenemos que conocer a un coadyuvante de los anestésicos locales, que es estas son las dosis recomendadas de utilización para los anestésicos locales, que es la lidocaína, que básicamente se calcula a 5 miligramos por kilo en un paciente, y la ropivacaína, que es lo que más tenemos en México, a 7 miligramos por kilo, como para no perdernos. Es como lo más común. Tenemos que conocer a esta emulsión lipídica. La emulsión lipídica, si yo excedo la dosis o tengo una absorción de anestésicos locales, la emulsión lipídica la paso por vía venosa y va a atrapar al anestésico local para que no siga circulando y el paciente tenga desintoxicación del fármaco. ¿Okay? Entonces tengo que conocerla. Hay en los hospitales públicos, como los hospitales civiles, el Hospital San Javier, muchos hospitales lo tienen, porque es un riesgo elevado que un paciente tenga una intoxicación por anestésicos locales. O tengo que llevarlo a la terapia intensiva, va a convulsionar, son varias cosas asociadas a eso. Por eso siempre tenemos que conocerla. Bueno, hablando del plexo braquial, tenemos dos bloqueos principalmente que podemos utilizar para la extremidad superior, que uno de ellos va a ser el supraclavicular, que inmediatamente está en la parte superior de la clavícula, o el interescalénico. Todo yo lo hago con uso exclusivo de ultrasonido para que el paciente tenga menos riesgo de tener alguna complicación por la inyección de anestésicos locales. Entonces, buscamos al escaleno medio y al escaleno anterior, y ahí va a estar el plexo braquial, y lo que podemos utilizar es, ponemos al paciente en esta posición, por ejemplo, para artroscopía, cirugía de húmero, todo lo que sea la parte del hombro hacia abajo, la podemos bloquear o podemos anestesiarla o ponerle analgesia con este bloqueo. La dosis generalmente utilizamos entre 10 y 15 mililitros. Si lo hacemos guiado con el ultrasonido, podemos utilizar menos, porque estamos viendo dónde lo depositamos. Tenemos que ver esta imagen que la literatura lo recita como una mariposa, donde vemos al plexo, al escaleno medio, al escaleno anterior y al escaleno medio. Y aquí, pues, a la arteria. Siempre vamos a tener una relación vena, arteria, nervio para poner nuestro anestésico local, ¿no? Tenemos el plexo, que pues prácticamente está completo, y toda la extremidad está inervada por el plexo braquial, que sale desde C4, C5 hasta T1.
El supraclavicular, vamos a ver principalmente la parte lateral de la mano. Toda la mano, si yo tengo un paciente que tiene una lesión en la mano, toda la puedo anestesiar con esa zona. Entonces, ¿qué hago? Buscar el plexo. Principalmente voy a buscar a la arteria subclavia y a un lado va a estar el plexo braquial. Si yo lo hago con el ultrasonido, no necesito picar como antes la técnica que lo hacían, donde pican el plexo, el paciente siente una descarga eléctrica y dices, ahí estoy. No, porque no necesito acercarme, solo necesito bañarlo para que se anestesie esa zona. Entonces vemos aquí al plexo braquial, la aguja y el anestésico local aquí tenemos que tener mucho cuidado con la pleura porque está inmediatamente abajo. Entonces, si yo la pico con una aguja 22, lo único que va a pasar es que el paciente va a tener tos un ratito y se va a pasar en cuanto se acabe la irritación de la pleura. En cuanto al bloqueo axilar, aquí tenemos varios nervios, que es el mediano, el cubital, lo puedo hacer seleccionado si yo quiero en esta zona. Y este bloqueo puede ser sin ultrasonido, porque toco la arteria, la atravieso y administro el anestésico local. Igual, entre 7 y 10 mililitros por nervio, ¿no? Entonces, veo aquí al mediano, al lunar, al radial, y los voy llenando cada uno de anestésico local para que el paciente pueda tener una mejoría. Entonces, si yo digo, no, ¿sabes qué? Es que quiero ser un poco más selectiva, lo puedo hacer. Puedo buscar el nervio mediano desde la porción anterior del bíceps y ahorita les enseño las imágenes. Entonces, si yo quiero bloquear el mediano, necesito buscar la parte lateral porque es esta zona. Entonces, ahí lo busco con el ultrasonido, igual busco la relación vena, arteria, nervio y entonces lo voy a encontrar aquí. Aquí voy a encontrar a la arteria y al nervio mediano y aquí en esta dirección siempre voy a entrar de medial a lateral para no lesionar la vena y no administrar anestésico local en esa zona. ¿Ok? Si yo quiero buscar el nervio cubital, necesito buscar la zona más lateral para bloquear al cubital. Entonces, igual busco la relación vena, arteria, nervio, que en el ultrasonido lo podemos ver de una manera significativa y lo voy a ver de esta manera. Tengo que buscar al nervio y a la arteria para depositar mi medicamento en esa zona. Si yo busco el radial, lo puedo hacer más arriba y la verdad es que es mucho más fácil porque lo tomo en esta zona donde está el radio, arriba, y entonces voy a buscar siempre lo que les digo, vena, arteria, nervio, y el nervio va a estar arriba de la porción del húmero. Para pasar a la extremidad inferior, también sí lo podemos hacer sin ultrasonido y va a ser un poco más sencillo, solamente tengo que tener una adecuada... tengo que aspirar muy bien para no administrar mi medicamento en grandes vasos. Por ejemplo, en puedo buscar al nervio femorocutáneo lateral que nos va a dar inervación a la parte superior de la región inguinal. Si yo tengo un paciente que tiene una úlcera en esta zona, lo puedo localizar y puedo administrar el medicamento. A menos de que sea un paciente muy obeso, generalmente lo voy a localizar entre 2 y 3 centímetros. Lo puedo hacer con una aguja de 20 gauge de las negras y una jeringa de 10. Entonces busco esta zona y siempre va a estar la vena y la arteria y el nervio lo voy a localizar ahí. Por ejemplo, el bloqueo del nervio ciático tengo que poner al paciente en posición lateral y va a estar en la parte medial de la pompi, ¿no? Ahí lo voy a encontrar. Ese es un nervio que surge de las raíces espinales del E4, si lo quiero tomar muy arriba, pero lo puedo tomar a la mitad de la cadera entre la espina ilíaca. Ahí lo voy a encontrar, paso el glúteo mayor y lo voy a encontrar. Con el ultrasonido es muy sencillo de ver porque es un nervio muy grande. Entonces encuentro al glúteo mayor, al nervio y al bíceps femoral y aquí está el fémur y acá arriba está la espina ilíaca. Entonces ahí puedo administrar 20 mililitros y se va a anestesiar prácticamente toda la región de la parte posterior, la rodilla y la parte lateral del pie. Por ejemplo, esto nos puede servir mucho para los pacientes que les van a hacer curación de herida asociado a neuropatía diabética. El nervio femoral lo voy a tomar en la parte anterior porque está a un lado de la arteria femoral. Y este nervio igual, toco la cresta ilíaca y a un ladito. Si marco de la sínfisis del pubis a la cresta, en la mitad yo voy a sentir la arteria y a un lado va a estar, siempre de lateral a medial. Y entonces lo encuentro en esta zona
y va a anestesiar toda la parte anterior de la rodilla y la parte medial del pie. Si se acuerdan, el ciático daba la parte lateral y el femoral la parte medial. Y entonces lo voy a ver así, la arteria es sumamente grande la femoral y va a estar a un lado. Siempre tengo que entrar de lateral a medial, porque si entro del medial, lo único que va a pasar es que voy a perforar aquí. Para la articulación del pie y tobillo, para las heridas lo podemos utilizar nosotros perfectamente antes de curar un paciente. Entonces, creo que para este tiene menos riesgo de absorción y lo pueden hacer sin el ultrasonido. Entonces, solamente necesitamos conocer un poco la anatomía y nos va a ayudar. Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión en esta zona, el peroneo superficial, que lo podemos poner como una pulsera, nos va a ayudar mucho. Si el paciente tiene una lesión en la parte del maleolo lateral, vamos a poner el safeno lateral y nos va a ayudar. Entonces, para el nervio safeno, que si lo queremos tomar desde arriba es un origen de L3 y L4, tiene inervación sensitiva de la porción distal y medial de la pierna y el pie, que es esta imagen. Entonces nos va a dar esta sensación. Entonces yo busco el maleolo, el nervio safeno, la arteria y voy a entrar aquí y le puedo poner medicamento, o sea, el anestésico local para ayudarle a esta porción medial del pie. Si yo quiero ver la porción lateral, entonces voy a buscar al nervio peroneo superficial. Entonces, aquí vemos la otra parte. Entonces, aquí el peroneo superficial me va a dar toda la porción lateral. Igual, busco la arteria y en medio de esta zona va a estar el nervio peroneo profundo y el peroneo superficial. Con una sola punción lo puedo hacer. Si yo entro muy lateral, si mi punción lo hago muy acá, tengo que tener cuidado porque está el tendón de Aquiles. Y si yo lo perforo con una aguja, aunque sea 22, no va a pasar nada porque no se va a seccionar, pero sí puedo tener un paciente que tenga dolor por lo menos unas 2 semanas en lo que pasa el proceso inflamatorio de que lo corté, porque las agujas son agujas cortantes. Entonces, el peroneo profundo lo vamos a encontrar en la porción lateral o lo puedo hacer en la misma porción, nada más me voy más profundo, ¿ok? Y me va a dar sensibilidad a toda esta zona del pie. Si yo quiero buscar un paciente que tenga dolor en la parte del primero y el segundo dedo y toda la parte plantar, necesito encontrar el nervio sural. Este lo puedo tomar desde arriba, de donde está el hueco popliteo, que va a ser más fácil porque es más grande, o lo puedo encontrar ya bifurcado en esta zona. Ahí igual voy a poner 10 mililitros de anestésico local y me va a ayudar con el dolor. Si yo quiero esta zona principalmente del arco del pie, voy a buscar al nervio tibial que está más abajo del maleolo medial, y ahí administro mi anestésico local y voy a cubrir toda esta zona, ¿ok? Y bueno, esto es lo que yo vengo a hablarles sobre el tema de dolor. Creo que está como medio muy disperso, ni yo me escucho, pero bueno, yo soy algóloga intervencionista. Si alguien un día tiene un paciente que necesita ayuda, yo estoy muy al pendiente siempre del celular y les puedo ayudar en lo que sea. Soy amante de mi trabajo y del tratamiento del dolor a los pacientes y creo que la mayor enseñanza, más aparte de todo lo que les dije de los bloqueos, es entender que si un paciente nos dice que le duele, lo tenemos que ayudar. No lo podemos dejar así de que, no, es que creo que le duele, pero tiene cara de que está muy tranquilo, esa parte del signo de la playa positivo, pero el paciente dice que le duele, no. Tienen que ayudar a un paciente que tenga dolor, a darle tratamiento adecuado y a conocer las causas. Si yo no sé cuál es la causa del dolor y creo, por ejemplo, ayer me llegó a la consulta un paciente que me lo mandaron por una neuralgia posherpética. Cuando lo revisas, en realidad el paciente tiene una fractura de T12 y L1, que sí puede confundirse con una neuralgia. Pero si yo no sé el origen del dolor o no me tomo el tiempo para investigarlo, porque a todo mundo nos puede pasar, difícilmente le voy a poder ofrecer algo al paciente. Entonces creo que esa es la mayor enseñanza que podemos tener. Aprender todos los días de los pacientes y entender que hay muchísimo por hacer por ellos. Opioides, coadyuvantes, anestésicos locales, antiinflamatorios, paracetamol, un montón de cosas que podemos hacer. Todo el mundo menosprecia al paracetamol, pero si lo utilizamos de manera correcta, puede ser un muy buen medicamento
que va a ser más potentes a los antiinflamatorios y a los opioides. ¿Ok? Siempre me gusta terminar con esta frase que creo que ha marcado mi vida desde que soy estudiante, que es del doctor Arnoldo Kraus, que él es el encargado de toda la cátedra de bioética en México. Es un excelente médico internista y es apasionado igual que yo del tema del dolor y de curar a los pacientes, de ayudar a los pacientes con ese tema, ¿no? Dice, cuando se aproxima al final, el mundo cambia, adquiere tonos inéditos y requiere otras lecturas. Se escribe con otras palabras, se habla de cosas diferentes, la mayoría relacionadas con el cuerpo enfermo. Un paciente que le duele, a todo mundo le va a decir que le duele de diferentes formas, al primo, al vecino, a quien lo visite, su tema va a ser el dolor y la enfermedad y la depresión que esto le genera. El dolor arranca fragmentos de la persona y la aparta del torrente de la vida. Lo que les digo, si un paciente les dice que se quiere morir, que ya se quiere ir con el primo, el vecino que falleció, en realidad lo que está buscando es que alguien lo entienda y le ayude, no otra cosa. Solo cuando se experimenta se sabe cuán profundo cabe el dolor y cuánto misterio y temor se respira en la antesala de la muerte. Yo los invito a que escuchen a sus pacientes y les ayuden en lo más que puedan. ¿Listo?